La historia comienza con Rambo, un conocido soldado americano que es enviado a Vietnam para rescatar a varios prisioneros de guerra que han estado varados durante 25 años. Tanto él como ellos pertenecen a una organización paramilitar superpoderosa que se ocupa del uso excesivo de la fuerza. Ya sé lo que estarás pensando. Si era tan listo, ¿Por qué los capturaron? Quizá posaron de más. O sus amigos los abandonaron. Yo qué sé. Tras conseguir la liberación de más integrantes del grupo, estos son enviados a varias misiones a lo largo del mundo para encontrar al resto de sus compañeros, y de paso liberarlas de la amenaza terrorista que viene extendiéndose desde hace unos años. Así empieza. A medida que completamos zonas y misiones, conseguimos incorporar a más bros a nuestras filas. Y se preguntarán, ¿qué es un bro? Pues los bros o hermanos son personajes paródicos de los héroes de las películas de acción de los 80 y 90, que poseen habilidades únicas, como llamar un tanque a la batalla, invocar a la pequeña Matilda, sé limpiar, disminuir el paso del tiempo para morir en cámara lenta, y diezmar un campamento completo solo con sus puños. Eso sí, todo esto siempre motivado por llevar la libertad a todos los rincones del mundo. No te entendí ni verga, no sé inglés. Sin embargo, poseen un único punto de vida, por lo que pueden morir hasta por el daño más mínimo. ¿Me estás diciendo que Terminator puede ser exterminado por una simple bala? Sí. Pero las fuerzas terroristas también cuentan con una gran variedad de carne de cañón, los cuales son conocidos como Mugs o títeres. Entre los cuales tenemos el Mug básico, los enemigos más comunes del juego, que cuentan con rifles AK-47, pueden llevar escudos o se encargan de vigilar los fuertes. El Mug kamikaze. Bueno, creo que no hay mucho que explicar. El Bruiser. Soldados que ingirieron más esteroides que nuestros bros, y a los que les encanta el pollo. Los Meat Dog. Perros que se vuelven gigantes cuando ingieren carne humana. El Jetpack Mug, un exponente del terrorismo volador. Encima van a tener el apoyo de camiones transportistas de Mugs, cañones de artillería y tanques de misiles. Mira lo que usan para imitar una fracción de nuestro poder. Además es importante mencionar que en cada misión siempre vamos a encontrar un pequeño satán con traje de negocios. Lo cual es sospechoso, ¿no les parece? Al ver que no pueden hacernos frente, los enemigos van a recurrir a medios más destructivos para tratar de acabar con nosotros. Por lo que al final de cada misión nos vamos a encontrar con un jefe de zona. A los que también masacraremos sin piedad. A ese sujeto le pegaron con un coco. This is Sparta!
Mientras seguimos en nuestra misión libertaria nos encontramos con un nuevo enemigo. Así es, ahora también tendríamos que lidiar con los xenomorfos. Por si la cantidad de referencias ochenteras no eran suficientes para algunos, lo bueno es que nuestros enemigos tampoco parecen llevarse muy bien con ellos. Dado que estos invasores son extremistas, habrá que encontrar su fuente y acabar con ella. Siguiendo su rastro viajamos desde África, pasando por Hawái hasta la Amazonía. No sin antes tener que enfrentar decenas de xenomorfos y bichos que explotan cubriéndonos de ácido. Además, como podían suponerlo, nos encontraremos a más jefes, como el Acid Crawler, a quien un antiácido no le vendría nada mal. El Mungo Crawler. Te matan 5 veces antes de que toques el suelo. El Terror Crawler, una criatura del Averno que nos ha venido persiguiendo desde hace rato y ha estado jode y jode y a la que al fin vamos a poder enfrentar. Tras acabar con sus mejores elementos y perder varios bros en el camino, solo nos queda exterminar el corazón de la colmena y así poner fin a esta horrible amenaza. Sin embargo, cuando pensábamos que todo ya había acabado, la verdaderamente maestra detrás de todo este desmadre hace su aparición. Y vaya forma de hacerlo. Ya con portal hacia el infierno aparece en el centro de Estados Unidos. Así es, todo este tiempo quien manejaba los hilos fue Satán, quien desde el inicio se encarga de financiar el armamento de los terroristas. Pero yo nunca confíen en alguien vestido de... Y así nuestros bros son enviados a una posible misión suicida. Al entrar en el portal nos vamos a encontrar con todos los mugs que hemos exterminado hasta ahora, convertidos en zombies, los cuales ahora son más explosivos que nunca. También aparecen los boomers, cadáveres gigantes que han sido reanimados y a los que les faltan los brazos, los ojos y las orejas. Vomitan ácido y por si esto fuera poco, al ser destruidos explotan y se dividen en mugs zombies explosivos. Esta cosa es real, hijo. Aunque como venimos viendo hasta ahora, nada puede detener a nuestros protagonistas, por lo que se van a abrir paso al puro estilo de Tongai, repartiendo plomo a diestra y siniestra. Hasta que al fin nos encontramos con Satán, quien se burla de nosotros y reaparece cada vez que acabamos con él. Usted no aprende, ¿verdad? Y debemos perseguir su rastro adentrándonos aún más en sus dominios. ¡Dame un abrazo! Pero el señor del Averno no será fácil de alcanzar, ya que nuestra persecución será interrumpida por sus diabólicas creaciones, los Bone Worm, una especie de versión demoníaca de los gusanos alienígenas que enfrentamos antes. Ah, shit. Here we go again. Cuando al fin conseguimos alcanzar a Satán, este no nos decepciona. Además de contar con un escudo que lo protege de cualquier daño, puede crear una onda de destrucción con solo dar un salto. Al acabar con él, se vuelve pirómano. Round 2. Fight! Tras una larga y agotadora batalla, parece que todo ha terminado. Pero ante los rostros atónitos de nuestros protagonistas, la cabeza de Satán se eleva y genera un campo de fuerza mortal conocido como... Draftfield! Es momento de salir de aquí. Nuestros bros se dirigen hacia el helicóptero mientras todo se destruye tras ahí. ¡Corre, perra, corre! Al fin, alcanzamos el helicóptero, pero un misterioso rayo lo impacta y nos deja varados. Nos envuelve el hedor a sangre. El poco apoyo que teníamos ya no existe, y todo con lo que contamos son las pocas armas que llevan encima algunos de nuestros bros, o los poderosos puños de otros. Oh, y un par de cerditos que andan por ahí. Es entonces cuando confirmamos nuestra sospecha. La fuente de ese misterioso rayo es Satán en su verdadera forma. Así empieza el enfrentamiento final por el futuro de la Tierra. ¡Que Dios se apiade de nosotros! Hello, motherfucker.
forma al fin el mundo está a salvo y nuestros bros regresan a casa. Todos los líderes mundiales los felicitan y nos ofrecen el título de emperadores del mundo. Incluso Jesús en persona le agradece a Rambo, ya que ahora no existen más conflictos. Hay locales de comida rápida americana en cada país y el inglés norteamericano se habla en todas partes, incluso en Inglaterra. También le pide que se vaya a vivir con él en paz, en el mejor lugar del mundo, Texas. ¡Hey! Espera un poco. También tenemos un final alternativo. En este, Rambo, en medio de su frenesí de destrucción, acaba asesinando al presidente de los Estados Unidos, lo que ocasiona una gran decepción en la gente y provoca que nuestro héroe sea encarcelado por su atroz crimen. Muchas gracias, bro, por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita y dime en la caja de los comentarios de qué juego te interesaría que cuente la historia. Nos vemos en la próxima, chao.